aceptación o rechazo. No hay más. Vamos a ver entonces por qué. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Vamos a ver como siempre la definición de la palabra. ¿No es cierto que en esta tarde vamos a analizar un poquito? Y dice aquí, tengo tres definiciones para poder desarrollar el tema. Y la primera, de acuerdo a lo que dice la RAE, es la acción y el efecto de aceptar. Es aprobación, es el aplauso. Y aceptar, ¿no es cierto?, es recibir voluntariamente o sin oposición lo que se da, ofrece o se encarga. Qué interesante, voluntariamente, sin una oposición, ¿verdad? Entonces aquí quiero que nos quedemos con estas palabritas y que vayamos a la siguiente definición allí que encontré de Rosario Peiró. Ella plantea, ¿no es cierto?, que la aceptación es una actitud, qué interesante, es una actitud enfocada a aceptar las situaciones que no se pueden cambiar. Miren, claro, es fácil aceptar lo bueno, es fácil aceptar cuando uno tiene todas las cosas a su favor, pero qué interesante como ella lo plantea, que es una actitud enfocada a aceptar las situaciones que no se pueden cambiar. Y miren allí la tercera definición de Eliezer Pérez, ahí estuve leyendo un poquito, y dice la aceptación en la pareja significa que miras a tu cónyuge como una persona valiosa, que te agrada como es y que respeta su derecho a ser diferente a ti. Una persona es valiosa no porque calza exactamente dentro de lo que tú consideras la perfección, ¿no es cierto? Sino que es valiosa porque a ti te agrada como es, porque tú valoras quién es y respetas que esa persona tiene derecho a ser diferente. Así que en relación a esto es que vamos a ver lo que es la aceptación en esta tarde enfocado a la pareja. Sin embargo, como yo siempre les digo, nosotros podemos considerar esta temática también de manera personal en relación a si tú eres una persona soltera, si tú ya no estás casado por una viudez o tal vez por una separación, un divorcio, ¿no es cierto? Aquí nosotros podemos aprovechar este tema para poder aplicarlo a cada una de nuestras vidas, ¿sí? Así que vamos a ver también que por su parte, ¿no es cierto? Si bien está la aceptación, el rechazo es exactamente lo contrario a todo lo que estamos viendo aquí, una desaprobación, ¿no es cierto? No recibir o no aceptar estar en una posición opuesta, ¿verdad? Una actitud a no aceptar aquellas situaciones que no se pueden cambiar, a no valorar a la otra persona, ¿sí? Rechazamos, negamos, por lo tanto nos alejamos del otro. Y en relación a eso, entonces vamos a ver que para aceptar debes primero considerar estos cuatro aspectos que a veces nosotros nos olvidamos o que quizá no consideramos. Y el primero de ellos es aceptar la realidad de las relaciones humanas. ¿Cómo son las relaciones humanas? Yo siempre digo, mientras hayan personas, las relaciones van a ser difíciles. A veces, dentro de contextos quizá en los que hay muchas personas, vemos que hay muchos problemas. Y en cualquier relación nosotros tenemos que aceptar la realidad considerando que todas las personas son imperfectas. Nosotros no podemos esperar la perfección de parte de una persona que tenga un carácter maravilloso. Quizá alguno lo tiene, pero tendrá alguna otra debilidad, tendrá algún defecto, ¿no es cierto? No vamos a encontrar una persona perfecta. Por lo tanto, las relaciones humanas también van a tener ciertas dificultades que nosotros necesitamos aceptar que son así. Por su parte, debemos aceptar, ¿no es cierto?, centrados en lo que es el tema del matrimonio, de la pareja, aceptar la realidad del matrimonio. Nosotros con quién nos casamos? Nos casamos con personas, entre personas, y anteriormente habíamos dicho que las personas son imperfectas. Yo recuerdo claramente, y creo que se los he mencionado anteriormente, que en un momento yo hice un listado de aquel hombre perfecto que encontraba yo y encontré a Gerardo. Pero claro, déjenme decirles que es mi hombre perfecto, pero tiene algunas imperfecciones. No podemos hacer nada con eso, solamente aceptarlas, ¿verdad?
Claro que sí. Pero ¿qué es lo que pasa aquí en relación a esto? Lo vamos a ver en el desarrollo del tema. Otra cosa importante que debemos considerar es que necesitamos aceptar las propias imperfecciones, tus imperfecciones. Necesitas aceptarlas. ¿Por qué? Porque tú también eres persona, tú también eres una persona imperfecta. Y aquí se pueden ver quizá dos aspectos que también lo vamos a desarrollar en el tema, que es importante, porque de repente nos sentimos que no, nosotros somos perfectos. O por su parte, quizás sentimos que sí, que cometemos errores, pero así nomás soy, pues entonces el resto me tiene que aceptar como soy. Así que, a ver, consideremos esto, aceptar tus propias imperfecciones. Y además, yo creo que en realidad el tema de aceptar siempre va ligado a esto de que hay algo que no me gusta de ti, que lo quiero cambiar. Entonces, ok, si quieres cambiar, primero tienes que aceptar, ¿no es cierto?, que cómo es esa persona, aunque no cambie, pero recordar que el cambio empieza por quién. El cambio empieza por uno. No estés exigiendo el cambio del otro. Tienes que aceptar. A eso es a lo que apuntamos en este tema. Es importante que nosotros no busquemos el cambio de la persona, que busquemos aceptar tal como es aquella persona con quien nosotros nos encontramos. Miren lo que dice aquí Nancy Van Pelt y vamos a encontrar otra frase también de ella, porque prácticamente toda la temática de hoy la basé en su libro, aquí lo voy a compartir con ustedes, ¿no es cierto? Dice así, ¿cómo lograr un matrimonio feliz? ¿Verdad? Aquí es una partecita de este libro, habla acerca de la aceptación y bueno, también utilicé otra bibliografía, ¿no es cierto? Aquí tengo dos libros que me acompañan también donde es recomendable que leamos. Yo este tiempo he dicho, no, ya, yo voy a leer para ustedes y se los doy ahí, ¿no es cierto?, más fácil para que ustedes lo escuchen solamente, pero los invito también a buscar bibliografía que los pueda ayudar a leer. Y quiero hacerles una recomendación. Cuando tú leas uno de estos tipos de libros, tú no necesitas leerlo de principio a fin. Si tú tienes un libro en tus manos en relación al matrimonio y tú estás presentando dificultades, por ejemplo, en relación tal vez, mira, aquí tengo algunos títulos, en relación a la intimidad marital, entonces sáltate todos los capítulos hasta llegar a ese que a ti te interesa, que te puede ayudar. En ocasiones nosotros empezamos a leer los libros y decimos, no, este libro no me sirve, porque claro, los primeros capítulos a lo mejor son algo que para mí no es un problema. Entonces, este tipo de libros, los libros en los que nosotros también podemos buscar soluciones a problemas con nuestros hijos, debemos dirigirnos primero a aquellos capítulos que son de ayuda directa a la dificultad que estoy enfrentando. Y una vez que ya he terminado ese capítulo, ahí recién puedo ir, ¿no es cierto?, a buscar desde el principio a fin la lectura de ese libro. Pero volvamos a nuestro tema. Nancy Van Pelt dice así, cuando somos aceptados por nuestro cónyuge, nos sentimos apreciados, aprobados y finalmente animados a llegar a ser todo lo que podemos ser. O sea que nos potencia. Ahora, pero el cónyuge, dice ella, que trata de cambiar o mejorar alguno de nuestros hábitos o comportamientos, allí nos sentimos heridos. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que te han querido cambiar? ¿O será que a lo mejor tú has generado dolor en la otra persona porque no has sido una persona que no ha estado dispuesta a aceptar? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, el tema de la aceptación va más allá de simplemente vivir una situación, sino también va en relación a lo que yo siento, a cómo percibo la relación con la otra persona. Ahora, ¿cuándo es el momento de aceptar? Y creo que es importante que nosotros podamos considerar esto, porque no es lo mismo aceptar antes de casarse que después de casarse. Y me imagino que ustedes están de acuerdo conmigo, porque antes de casarse es el momento en el que los novios, los pololos, los enamorados, los cortejos, ¿no es cierto? Deben conocerse, deben saber qué cosas les agradan, deben tener un conocimiento el uno del otro para a partir de ello poder aceptar
continuar o no con esa relación, dar un paso de matrimonio con esa persona. Pero una vez que ya estamos casados, no se trata de decir, entonces yo no te acepto porque a mí no me gusta que tú seas así, o oye, es que yo no conocía esto de ti, o oye, es que tú cambiaste, tú no eras así cuando nosotros pololeábamos. No, o sea, cuando yo me caso, yo necesito considerar la importancia de la aceptación hacia la persona con quien yo me casé, sin importar sus defectos, sus debilidades, sino concentrándome, ¿no es cierto?, en aquellas cosas que son positivas, las cualidades de mi cónyuge. Sin embargo, aquí también vamos a ver que no se trata de tolerar, no se trata de resignarse. ¿Sí? Así que vamos a ver. Pero antes de pasar al matrimonio, ¿qué debo considerar antes? Porque a lo mejor hay alguna soltera, algún soltero o alguna mamá que quiere recomendar ahí a su hija, a su hijo antes de casarse. ¿Qué debo considerar? Los gustos. Los gustos por las actividades, los gustos por los deportes, por las entretenciones, los gustos decorativos incluso. Saben que al momento de comprar una casa puede ser un problema de discusión al momento de comprar un vehículo. Eso es importante que nosotros lo consideremos. Las creencias, creencias que pueden ser, ¿no es cierto?, en relación, creencias religiosas, creencias que pueden llevarnos a tener dificultades en el relacionamiento posterior al matrimonio, porque claro, cuando uno pololea, todo se dice bonito, todo lo conversa bien, pero en la medida en la que ya van pasando los meses, los años en el matrimonio, uno ya va dejando, ¿no es cierto? No el amor, sino que va dejando de lado ciertas amabilidades o ya no oculta aquellas cosas que quizás no están en común con la otra persona. Entonces, es importante de considerarlo. También lo son las costumbres. ¿Qué, qué tipos de costumbres tiene la otra persona dentro de su hogar, dentro de la sociedad, dentro de los lugares donde se desenvuelve, ¿verdad? Y los comportamientos también. ¿Por qué? Porque antes de casarnos es cuando yo voy a aceptar a esa persona. Y puedo no aceptarla, puedo rechazar y puedo decir, no, sabes que en realidad es mejor que no nos casemos. Es mejor que nos demos el paso. Yo no quiero dar este paso, pero una vez que te casas, tú ya tienes que aceptar a tu cónyuge como él es, ¿verdad? Con esos gustos, con esas creencias, con esas costumbres, con esos comportamientos y ser consciente de que esto puede traer ciertas dificultades. Entonces, es muy importante tener bien abiertos los ojos antes de casarse, no porque solamente hay cosas en común maravillosas, yo debo unirme a esa persona, debo socializar, debo conversar, debo comunicar aquellas cosas que que no están en común entre la pareja, pero que en su momento yo las podré conversar o tal vez si realmente va a ser un tema que va a traer un conflicto, creo que es mejor decir, no damos el paso. Ahora, cuando ya estoy casado, cuando ya estoy casada, ¿qué es lo que debo aceptar? ¿Sí? Ahora, cuando yo hablo de la felicidad, de lo que a mí me provoca felicidad, de lo que a mí no me provoca felicidad, porque pueden haber hábitos, o como veíamos anteriormente, gustos, creencias, costumbres, ¿no es cierto? Pueden haber comportamientos de la otra persona que quizá no me hacen feliz, pero la felicidad es subjetiva. Sí, porque para uno puede ser que sí le provoque felicidad y a veces uno dice, pero ¿cómo tu esposo ama el fútbol y tú odias? Pero ¿cómo? Oye, a mí me encantaría que a mi esposo le guste el fútbol, yo iría a todos los partidos con él, ¿verdad? Y eso a esa persona le haría feliz, pero resulta que no son los mismos parámetros para todos en cuanto a la felicidad. Por lo tanto, yo puedo aceptar en mi esposo ciertos hábitos que pueda tener, considerando que puedo ser feliz con lo que tengo a mi lado, con la persona que está conmigo, valorando quién es, eh, destacando aquellos detalles que pueda tener conmigo para poder ser feliz y aquellas cosas que yo puedo hacer para ser feliz al otro. Ahora, hay algo que yo considero que no debe ser aceptado por ningún motivo y es el maltrato. El maltrato físico, el maltrato psicológico, el maltrato social, ¿no es cierto? Porque es súper importante que nosotros podamos detener
el maltrato. Tú no puedes pensar es que no, la psicóloga dijo que nosotros tenemos que aceptar a nuestro cónyuge como él es, con sus cualidades y sus defectos, entonces que me pegue nomás. No, todo maltrato debe ser denunciado. ¿Denunciado para qué? No para que se pudre en la cárcel, no, no estamos hablando de eso. Denunciado para que se puedan activar las redes de apoyo, para que se puedan activar las redes profesionales que actúen tanto en la protección de la víctima como, ¿no es cierto?, en la reparación del daño de la víctima, como también en un trabajo de cambio hacia aquel maltratador, hacia el agresor, ¿verdad? Y aquí es objetivo, o sea, nosotros no podemos decir qué pasa, que no es que a mí me pega un poquito, es que a mí no me duele cómo me pega, no es que no, si no es tan malo que salga con una persona constantemente, no es que me ha sido infiel, pero nunca tanto, yo puedo compartir el amor, es tan grande, no, o sea, necesitamos tener claridad en este aspecto. ¿Ya? O sea, yo no quiero que ustedes consideren que porque hablamos de aceptación en la pareja vamos a aceptar el maltrato. Ya, ahora, es posible que a partir de estas redes que se ponen en acción, ¿no es cierto?, haya un cambio, hay una mejora, y ahí puede haber una aceptación, en una infidelidad, ¿no es cierto?, puede haber un perdón. Es posible, ¿ya? Pero quiero que quede claro también que el maltrato es una situación dentro de matrimonio y también, ¿no es cierto?, llevándolo a la relación con los hijos, que no está permitida, no es correcta, no la podemos dejar pasar. ¿Ya? Ahora, veamos aquí otra frase, otra cita, ¿no es cierto?, de Nancy Van Pelt, dice, la aceptación no es lo mismo que la tolerancia. Tampoco es conformarse ni soportar los defectos. Que quede claro que nosotros no podemos estar, ay, yo tolero a mi marido, tolero a mi esposo. No, no se trata de eso. No es conformarse y estar soportando todas esas situaciones que me generan tanta incomodidad. Aceptar no significa ser deshonestos y tener que forzarnos a creer que estamos casados con una persona perfecta. No, no es resignarse. Ya aceptación es reconocer que la persona con quien yo estoy, a la persona a quien yo amo, aquel hombre a quien yo valoro, aquella mujer a quien yo valoro, tiene cualidades y tiene defectos. Y aún así yo lo acepto. ¿Sí? Esto es importante que nosotros lo podamos considerar y tomar y tener bien presente. Ahora, ¿cuál es la clave de la aceptación? Si yo quiero aceptar a mi cónyuge tal como es, primero debes aceptarte a ti mismo tal como eres. En muchas ocasiones nosotros no nos aceptamos a nosotros mismos. No aceptamos que tenemos debilidades. O por su parte, tenemos debilidades, las reconocemos, pero no nos aceptamos así como somos. Yo les decía anteriormente que aquí se presenta, ¿no es cierto?, algo especial en cuanto a aceptarnos a nosotros mismos, porque se puede presentar una dualidad en el sentido de que yo me siento, ¿no es cierto?, perfecta y yo acepto que soy perfecta y a mí nadie me puede cambiar. O por su parte, ¿no es cierto? Yo me hundo en lo que es aceptar mis debilidades, mis limitaciones, mis errores, mis diferencias, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido es súper importante una autoestima saludable. No una autoestima que esté por el techo, ni una autoestima que esté pisoteada, sino una autoestima saludable, donde yo pueda reconocer que tengo cualidades y que tengo también debilidades y que estas debilidades yo las puedo mejorar, que yo las puedo transformar en cualidades, ¿verdad? Que yo tengo claro cuáles son mis limitaciones y quizá en ese sentido yo puedo saber hasta dónde voy a llegar, saber cuáles son mis límites y ver en qué medida yo puedo trabajar en ellos para correr estos límites. ¿No es cierto? Que me permitan un desarrollo de mis limitaciones, reconocer, aceptar que cometo errores. Y yo creo que esto es algo que en ocasiones se presenta con dificultad en los matrimonios, el hecho de aceptar el error que he cometido
y de reconocerlo frente a la otra persona también. Y también el aceptar que podemos ser diferentes. Eh, Me parece que a veces nosotros nos casamos con la idea de que es que somos almas gemelas, es que somos iguales, somos tal para cual. Sí, pero hay diferencias, ¿no es cierto? Yo me diferencio, todos somos únicos, todos somos diferentes unos de otros y esas diferencias nos hacen personas especiales. Entonces necesitamos aceptarnos y necesitamos trabajar en el autoestima. Entonces quiero preguntarte, ¿cómo está tu aceptación personal? Ahora, quizá tú no te has dado cuenta de esta dimensión. Quizá tú simplemente estabas pensando en la aceptación de la pareja, en la aceptación del otro. Es que yo no puedo aceptar lo que está pasando. Es que yo no puedo aceptar cómo es. Y aquí ocurre algo que nosotros hacemos responsable directamente a la otra persona. Pero con esta clave de la aceptación nos damos cuenta que hay una responsabilidad también en nosotros y que necesitamos trabajar en nuestra autoestima. Entonces, si tú te estás dando cuenta que no estás pudiendo aceptar a tu cónyuge tal como es, antes de conversar con él, te invito a hacer una evaluación, una autoevaluación, una autocrítica de ti mismo para que tú puedas, ¿no es cierto?, considerar si te estás aceptando tal como eres. Y luego poder analizar aquellos cambios que necesitas hacer. Y luego vas a poder aceptar a la persona con quien estás. Ahora, la aceptación debe considerar estos tres aspectos. Ser apreciados. Nosotros necesitamos ser apreciados por la otra persona. Eh, Se habla mucho de que yo me caso para ser feliz, ¿no es cierto? Y más aún se habla, no es que yo me caso para hacerte feliz, para que seas el hombre, para que seas la mujer más feliz del mundo. Y en ocasiones nosotros podemos dejar de lado qué es lo que pasa conmigo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el individuo que da este paso de matrimonio? Entonces es importante que nosotros podamos considerar el ser apreciados. Nosotros veíamos que parte de lo que es la aceptación, de que yo necesito sentirme aceptado, entonces es sentirme apreciado. ¿Cómo me puedo sentir apreciado? Que la otra persona siente que yo tengo un valor, siente una estima por mí, ¿sí? En ocasiones utilizamos esta palabra a veces para dirigirnos, ¿no?, a un grupo de personas y decimos apreciados compañeros, apreciados alumnos, y, y en ocasiones no le damos el real sentido a esta palabra. Pero el ser apreciados es sentir que la otra persona tiene una consideración conmigo. Valida quién soy, me aprecia, me quiere, me estima. ¿Ok? También está el ser aprobados. Y aquí un poquito me gustaría también que al conversar de la aceptación y en estas tres consideraciones que vamos a conversar ahora, pudiéramos también extrapolarlas no solamente al tema del matrimonio, sino también extrapolarlo al tema de los hijos, porque me ha tocado conversar con muchos niños y con muchos adolescentes, incluso jóvenes y adultos, que no se sienten aceptados por sus padres. Y me ha tocado conversar con muchos padres, con muchas madres que me dicen, es que ¿cómo puedo aceptar que mi hijo sea así? ¿Cómo puedo yo aceptar que mi hija sea así? Entonces, necesitamos nosotros comprender la, la importancia de que nosotros como seres humanos, como personas, tenemos una necesidad de ser aceptados. ¿Sí? Necesitamos ser amados y necesitamos ser aceptados, porque yo puedo amar a alguien, pero si no lo acepto, ¿cómo se va a sentir esa persona? Hay como una incoherencia, ¿verdad? En eso. Entonces, cuando yo aprecio, yo estoy tomando una dimensión de la aceptación, pero además yo necesito aprobar lo que el otro está haciendo. Y creo que de alguna manera, como mujeres, nosotros tendemos a hacer muchas cosas específicas para ser aprobados por nuestros esposos. ¿Sí? Quizás se van a reír, pero muchas mujeres se preocupan de cocinar muy bien
para ser aprobados por sus esposos, porque el típico comentario del esposo es que nadie cocina como mi mamá, ¿verdad? ¿Lo han escuchado? Sí, el nadie cocina como mi mamá, ¿verdad? Y las mujeres a veces nos podemos complicar en ese sentido, porque a lo mejor no tenemos el sazón de la suegra, porque a lo mejor cocinamos más rico o quizá no tan rico, pero hay una preocupación allí de ser aprobados por el cónyuge. En ocasiones también he podido ver matrimonios, ¿no es cierto?, en los que se da esto de que el varón hace cosas para sentirse aprobado por la esposa en relación a ciertas reparaciones de la casa. ¿Sí? Esto de sentir que es no solo el proveedor, sino que también es aquel hombre que lo hace todo, ¿no? Me ha tocado conversar con muchas mujeres muy orgullosas de sus esposos porque logran ellos hacer las cosas. Y por otro lado, ¿no es cierto? Es importante que nosotros podamos reconocer que hay mujeres que invalidan tanto a sus esposos porque no les dan ni siquiera la oportunidad de hacer algo. No, es que yo voy a llamar al gaffiter, no, es que yo voy a llamar al eléctrico, no, es que yo voy a llamar a la persona especialista en este tema, porque tú no sabes, porque tú no tienes idea, ¿no es cierto? Entonces, qué importante es que nosotros podamos trabajar en la aprobación. Pero aquí hay algo importante que necesitamos considerar. ¿Qué vara estamos poniendo? ¿A qué altura estamos poniendo la vara para que el otro, para que el cónyuge sienta la necesidad de tener que sobrepasar esa vara para recién sentirse aprobado? ¿Qué mensaje podemos estar dando nosotros con nuestro comportamiento, con nuestro discurso respecto de ciertas situaciones que pueden hacer que el otro no se sienta aprobado? Y esto tiene relación también entonces con la aceptación. Veamos, sentirse o ser apreciados, ¿no es cierto? Ser aprobados y además también la aceptación tiene que ver con el ser animados. Sí, animar al otro para que logre lo que quiere lograr, para que se anime, para que lo intente. Y aquí yo les decía, quiero también enfocarlo en los hijos, porque a veces nosotros aceptamos a nuestros hijos hasta por ahí nomás. Nosotros no aceptamos qué es lo que piensan o no aceptamos ciertas conductas. Y no se trata de que nosotros aceptemos las cosas que van en contra de lo que nosotros creemos como familia. Y es aquí donde nosotros necesitamos introducir esto del ser animados, animar a nuestros hijos a poder tener cierta dirección, a poder tomar ciertas decisiones, a poder introducirse dentro de ideologías que van de acuerdo a nosotros como familia, ¿verdad? El animar a nuestros hijos a que ellos pueden tener logros, animar a nuestros hijos a que ellos pueden, ¿no es cierto?, conseguir aquellos desafíos, aquellas metas que se proponen en la vida y no aceptarlos porque lo lograron. O sea, yo lo acepto aunque no lo logre. Yo lo acepto, ¿no es cierto? Porque lo veo que lo intenta. Yo acepto por lo que es. Yo lo acepto por lo que él hace en relación a su esfuerzo, no porque haga méritos. Y aquí es importante entonces el ser apreciados, el ser aprobados y el ser animados dentro de lo que es la aceptación. Dice allí también Nancy Pampel, en gran parte nos casamos con alguien que llena este ardiente deseo que tenemos dentro de nosotros de ser aceptados y de ser amados. Cuando una persona toma la decisión de casarse, es porque se siente aceptado. Me ha tocado conversar con personas que me dicen, es que yo no podría encontrar a alguien que me acepte así como soy. No podría encontrar a alguien que me ame así como soy. Y en gran parte esto es así. Nosotros nos casamos con esa persona que tiene el deseo de hacernos sentir así, de hacernos sentir aceptados, de aceptarnos tal como somos, ¿no es cierto? Sobre todo cuando hay situaciones en las que esa persona quizá tiene
muchas debilidades, muchos defectos, o viene de una situación familiar compleja, ¿no es cierto?, tóxica en ocasiones, y entonces se trata de esto, de sentirse aceptado, de sentirse amado, pero aquí viene la importancia de esta autoestima saludable que les hablaba hace un momento, porque cuando la persona no tiene una autoestima saludable, cuando tiene una autoestima muy baja, muy deteriorada, va a buscar cualquier persona con tal de sentirse aceptada, cualquier persona con tal de sentirse amada, porque es la situación del momento, pero en la medida en la que los años van pasando, en la medida en la que vamos avanzando en el matrimonio, que se van acentuando aquellos defectos, ¿no es cierto?, aquellas debilidades, que se van realizando cambios a partir de frustraciones, a partir de situaciones que se presentan quizá en el área laboral, en el área económica, en el área emocional, ¿no es cierto?, de uno o de ambos esposos, ¿no es cierto?, pueden ir afectando el que realmente se sienta aceptado y amado después de transcurridos unos años. Ahora, en relación a los hijos, también déjenme decirles que para ellos es súper importante sentirse aceptados por sus padres. ¿Y qué ocurre en la adolescencia? Los hijos empiezan a buscar un camino, y cuando ese camino va en oposición al camino de los padres, ellos dejan de buscar la aprobación de sus padres, la aceptación de sus padres, y las buscan ¿dónde? Entre sus pares. ¿No es cierto? Y es allí donde toman en ocasiones malas decisiones y se entremezclan con amistades que pueden ser tóxicas y dañinas para ese adolescente. Entonces, es muy importante el tema de la aceptación también en relación a nuestros hijos, a manifestarles, ¿no es cierto?, el aprecio, la aprobación, el ánimo, y acompañarlos. En muchas ocasiones nosotros pensamos que no, ellos ya son adolescentes, ellos crecieron, ahora ellos tienen que tomar sus decisiones, pero sus decisiones tienen que ser las mismas que son las nuestras. Y muchas veces esto no ocurre. Entonces, allí tiene que haber una orientación, tiene que haber un acompañamiento. Y por otra parte, me encuentro también con situaciones en las que no, es que ellos son niños todavía, son pequeños, entonces queremos todavía seguir imponiendo sobre el adolescente, y el adolescente va a generar rechazo hacia esas imposiciones. Entonces, ¿cómo se siente ese adolescente? Se siente rechazado. ¿Sí? Por lo tanto, en toda necesidad humana de sentirse aceptados y amados, buscan en aquellos que simplemente los van a aceptar como son, en ese amigo que no se va a preocupar lo que piense, lo que no piense, sino que simplemente va a aceptar. Actualmente nos vemos bombardeados por muchas ideologías. Y nuestros adolescentes, y me detengo un poquito en esto porque yo siempre me preocupo mucho por nuestros adolescentes, porque ellos están siendo muy bombardeados por la tecnología y en lo que es de computación, en lo que es el celular, en el acceso que ellos tienen a tantos programas de televisión, ¿no es cierto? Ellos pueden recibir estas influencias que en ocasiones pueden ir en contra de lo que los padres piensan y creen. Y aquí se presentan graves problemas de aceptación. Conozco familias en las que los hijos han decidido irse de la casa, familias que han dejado de hablar a sus hijos porque no los aceptan. ¿No es cierto? ¿En qué momento ocurrió esto? ¿Qué pasó? ¿Cuándo dejaron de sentirse apreciados? ¿Cuándo dejaron de sentirse aprobados? ¿Cuándo dejaron de sentirse animados? Creo que es importante que nosotros podamos realmente considerar estos tres aspectos en las relaciones con nuestros hijos. ¿Ya? Como les digo, no se trata de aceptar todo lo que ellos hacen, todo lo que ellos piensan, sino de que ellos se sientan apreciados, se sientan aprobados, se sientan animados en la medida en la que nosotros los estamos acompañando, los estamos orientando, les permitimos tener sus propias opiniones, sus propias posturas frente a diferentes situaciones, y poder orientarlos cuando consideremos nosotros que están errados, que están equivocados, pero darles esa oportunidad, porque la formación de nuestros hijos es responsabilidad de nosotros como padres. No es del colegio, no es de la iglesia, no es de la sociedad, es de cada una de las familias, de los padres que son responsables de cada uno de estos hijos. Ahora, volviendo al tema del matrimonio, qué importante es que yo pueda apreciar
a mi esposo por todo lo que hace, que yo pueda apreciar a mi esposo por lo que es, porque es simplemente un hombre maravilloso, una mujer espectacular, ¿no es cierto? Que ella se sienta, que él se sienta aprobado y el ánimo, qué importante es el tema del ánimo también. Ahora, siempre recuerda esto, por favor. Respeta los derechos de la persona diferente a ti. Yo siempre recuerdo que mi papá me decía, tu libertad termina cuando comienza la libertad del otro. No es que tú puedes hacer lo que tú quieras. No, tú tienes derechos, pero el otro también tiene derechos y también tienes que respetar sus derechos, ¿no es cierto? Y cada persona es diferente. Entonces necesitamos respetar los derechos de las personas diferentes a ti. No, recuerda siempre no ofenderte porque tengas sus propios sentimientos acerca de cosas. En ocasiones dentro del matrimonio, ¿no es cierto? Una persona se molesta o se enoja porque quizá está, no sé, no quedó algo bien, no se siente bien con lo que está viviendo en el hogar o lo que dijo la otra persona, ¿no es cierto? Y el otro se ofende porque se enojó, se ofende porque se sintió triste. Tengamos cuidado con esto. Ya es importante que nosotros podamos dejar de lado esta ofensa porque el otro, ¿no es cierto?, puede tener también sus sentimientos. Debemos respetar el sentimiento de la otra persona. ¿Sí? Si el otro se siente frustrado, si el otro se siente enojado, ya sea por una situación del hogar o porque a veces llega molesto de afuera, por situaciones ajenas al hogar, ¿no es cierto? Ahora, también siempre recuerda aceptar sus opiniones y aptitudes, ¿no es cierto? Sin darle la importancia a cuán diferentes sean de las tuyas. Y esto de aceptar sus opiniones y de aceptar sus aptitudes, ¿no es cierto? Significa que tu esposo tiene un valor. O sea, no tiene que pensar igual que tú, no tiene que actuar igual que tú para que tenga valor. No, esa persona tiene valor, tu esposo, tu esposa tiene valor porque es esa persona. Eso le da valor por ser persona. Ahora nosotros como cristianos, ¿no es cierto? Reconocemos que Dios le da este valor y nosotros nos sentimos validados y valorados en relación a cómo somos como persona. Y eso también le necesitamos reconocerlo en el otro. Entonces, aceptemos a nuestro esposo como es, con sus cualidades y con sus defectos. Pero mira, quiero que veamos un ejercicio práctico en relación a cómo debemos actuar nosotros frente a la aceptación en la pareja. Puede haber un hábito del cónyuge que incomoda, ¿sí? Puede ser que incomode al otro cónyuge o puede ser incluso que ese hábito esté afectando toda la dinámica familiar. Y no podemos decir que esto no es así, porque ocurre. Y en ocasiones me ha tocado enfrentar situaciones familiares, ¿no es cierto?, en el que el hábito de una persona, recuerdo hace un tiempo atrás, trabajamos con una familia en la que el esposo tenía el hábito de consumir alcohol, de tomarse una cervecita. ¿Sí? Y esto no solamente afectaba a la esposa, sino que empezó a afectar también a los hijos. Y de hecho, una de las hijas empezó a tener trastornos de alimentación a partir de ello. Entonces, hay hábitos del cónyuge que pueden incomodar. Ahora, uno dice, no, pero es que yo cuando me casé no tenía este hábito. Sí, puede haberlo desarrollado a lo largo de la vida matrimonial, por diferentes razones, ya sea por un aspecto de influencia de la familia, de los amigos, de lo laboral. Hay personas, ¿no es cierto?, que frente a un despido pueden caer en lo que es alguna sustancia tóxica o pueden haber otro tipo de hábitos, no necesariamente relacionados a algún consumo, ¿no es cierto?, sino que cierta costumbre que pueda tener el esposo o la esposa. Ahora, lo primero que yo tengo que hacer es aceptar al cónyuge con ese hábito, porque no se trata de que si acepto al hábito o no, yo acepto a la persona.
¿sí? Yo necesito concentrarme no en esa situación que me incomoda. Y yo creo que las mayores dificultades dentro de la pareja se presentan cuando yo me concentro en ese hábito que me molesta. ¿Sí? Y eso me genera a mí una incomodidad, me genera una frustración, me genera un enojo que manifiesto yo en la relación que tengo con mi cónyuge y también en la relación con el resto de la familia, y ahí es donde empieza a incomodar a todos. Entonces es importante que yo me centre en la persona, en aceptar al cónyuge con ese hábito. Ahora, es importante que yo demuestre que lo acepto, no el hábito, sino que acepto al cónyuge. Y esto es algo que también nosotros necesitamos diferenciar y que necesitamos darle la importancia y darle el realce. Ahora, ¿cómo yo puedo demostrar que acepto a esta persona? Destacando aquellas cualidades que tiene, aquellos hábitos que me alegran, que me ponen feliz, que pueden marcar una diferencia en la dinámica familiar, ¿verdad? Demostrar que yo lo acepto por quien es, por las cosas que hace con la familia, por aquellos detalles que tiene. Ahora, eso no significa que yo voy a tolerar ese hábito. No significa que yo me voy a resignar a que mi esposo o mi esposa es de esta manera, sino que en la medida en la que yo acepto, puedo realizar ciertos cambios en mí, ¿no es cierto? Para poder lograr tal vez alguna dinámica que permita un cambio en el hábito de la otra persona. Pero lo que es fundamental es la conversación sobre ese hábito y que la otra persona se haga consciente de cómo afecta ese hábito al cónyuge, a quien ama, y a la familia, a quien ama. En este caso, principalmente los hijos, ¿no es cierto? Entonces, estos debieran ser los pasos que yo sigo frente al tema de la aceptación. A veces es difícil, no es fácil aceptar. A veces recibo llamadas de mujeres que me dicen, ya no sé qué hacer, no sé, no puedo aceptar esta situación, ya es insoportable. Entonces, en esos casos, también es importante que si nosotros hemos hecho ejercicios como este, hemos realizado lecturas, hemos escuchado charlas, hemos realizado cambios y no está funcionando, podamos recurrir a especialistas. Podemos recurrir a psicólogos, a terapeutas familiares que nos puedan ayudar a trabajar el tema de la aceptación, porque cuando no hay aceptación, lo que hay es rechazo. Y dime, ¿te gusta sentirte rechazado? ¿Será que en ocasiones nosotros podemos darnos cuenta que estamos siendo rechazados por el cónyuge? Entonces es importante que nosotros podamos darnos cuenta que lo que necesitamos hacer es aceptar, es demostrar esa aceptación al cónyuge y también nosotros poder sentirnos aceptados. Porque de lo contrario, lo que estamos haciendo es rechazando y nadie quiere sentirse rechazado. ¿Sí? Entonces la invitación es a poder aceptar al cónyuge como es, con sus cualidades y sus defectos. Muchas gracias. Vamos a pasar a un espacio de preguntas. Creo que hay bastante inquietud en este momento, ¿no es cierto?, con este tema. Y bueno, antes de eso, recordar lo que dice la palabra del Señor. Y yo quiero invitarlos. En muchas ocasiones nosotros no dimensionamos el contenido que podemos encontrar en la palabra de Dios frente a todas las situaciones que nosotros vivimos. Y en relación al matrimonio, también en la Biblia encontramos muchos mensajes que pueden ser muy edificantes, muchos consejos que nos pueden ayudar de una manera muy poderosa. Y quiero compartir con ustedes en relación a lo que hemos conversado, porque quizá no va a ser fácil, pero miren lo que dice Salmos 31:24. Cobren ánimo y ármense de valor todos los que esperan en el Señor. Si tú estás pasando una situación difícil en la que quizá no estás pudiendo aceptar, o quizá no te sientes aceptado por tu cónyuge, o de repente tú ves que tus hijos están realizando conductas, están tomando decisiones que no puedes aceptar, cobra ánimo, ármate de valor y espera en el Señor. Pero no esperes con los brazos cruzados, espera orando,
Espera buscando respuestas de nuestro Dios. Pon en oración a tu esposo, pon en oración a tu esposa para que Dios pueda hacer aquello que tú no puedes hacer. Muchísimas gracias y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Recordarles que pueden encontrarme allí en las redes sociales, en el Facebook, pueden encontrarme en el YouTube, allí con mi nombre, Fungi Lai. Y bueno, en el YouTube, si gustan, pueden suscribirse, pueden darle a la campanita también para poder recibir la notificación cuando subimos un video. Recordarles que todas las charlas son subidas al YouTube y que podrán allí encontrar charlas, ¿no es cierto?, anteriores que hemos realizado. También es la oportunidad que ustedes tienen para poder sugerir nombres, temas, temáticas que a ustedes les gustaría que pudiéramos profundizar. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.